tener interrupciones durante la exposición. Una vez terminado, se va a proceder a la ronda de preguntas. Asimismo, indicarles que también se va a transmitir por las redes sociales y durante toda la exposición se va a estar enviando mediante el chat un link para que registren su asistencia para la emisión de constancias, el cual también se les va a informar por sus números de WhatsApp que han registrado en el momento que ya sale su constancia para que puedan descargar. Para esta magnífica ponencia vamos a tener la presencia del arquitecto Franklin Edgar González Mávila, quien es maestro en gestión pública, arquitecto por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con más de 10 años de experiencia profesional, tanto en el sector público como el sector privado, como especialista en arquitectura, jefe de sitio, coordinador BIM y proyectista. Actualmente, jefe de sitio y especialista en arquitectura en el proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación. También docente de posgrado en la maestría de BIM Management en la Universidad Continental. Docente pregrado y CGT en UTP, UPN y UCAL de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil. Y expositor en Gestión y Metodología BIM para el MINSA y Salud. Le damos pase al arquitecto para que inicie con la exposición. Bien, gracias, Diana. Buenas noches con todos. En esta ocasión voy a exponer el tema de sistemas constructivos modernos para viviendas antisísmicas. Para ello vamos a conocer algunos conceptos previos que es importante que los tengamos en cuenta y también un poco de la realidad nacional respecto a cómo los sismos han ido pues afectando el país. Vamos a ir revisando. De igual manera, al final vamos a tener la ronda de consultas, ya para no interrumpir esta sesión. Vamos con la consulta entonces, y nos hacemos la pregunta, la diferencia entre sismo o terremoto, ¿no? Igual podemos también participar aquí por el chat, pero en este caso, ¿a qué se refiere un sismo? ¿Cuál será la diferencia entre sismo o terremoto? ¿Tenemos algún concepto respecto a sismo o terremoto? Porque a veces hemos visto que cuando salen pues algunas noticias, hablan de terremotos, en otros casos hablamos de sismos, ¿no? En sí, podemos nosotros diferenciar un sismo o terremoto de acuerdo al grado de magnitud que pueda tener este. Sin embargo, si recordamos o nos vamos un poco a la historia, vamos a mencionar que terremoto y sismo viene a ser el mismo término y lo menciona el director del IGP, ¿no? Menciona que un sismo y terremoto es lo mismo, solamente que culturalmente nosotros lo conocemos a veces como terremoto cuando esto tiene una mayor magnitud y tiene pues algunas afectaciones o puede generarse pues algún tema de riesgo, ¿no? En las viviendas o en la población en sí. O sea, se refiere a que pueda tener un mayor grado de impacto en la población. Sin embargo, un sismo se refiere a cuando normalmente, constantemente nosotros estamos en una zona sísmica y por lo tanto vamos a ir viendo que esto no necesariamente está dando alguna afectación a la población. Ya, pero entonces se podría mencionar que un terremoto es un sismo. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sismo terremoto, estamos hablando de un mismo término, solamente que se podría diferenciar por un tema de magnitud. Bien, es por ello que cuando vayamos a ver por aquí algunos noticieros y queremos mostrarles por acá una simulación, porque, bueno, si nos enfocamos un poco en lo que pueda suceder en Lima u otras provincias, vamos a ver algunas afectaciones que tal vez hasta el momento no se ha venido dando porque
hemos tenido un silencio sísmico por más de 200 años, pero vamos a ver aquí un especial que nos brinda el comercio o una simulación, qué es lo que pasaría en un eventual sismo en la capital. Para esto les voy a compartir este link y lo vamos a poder visualizar. Ya está. Ahí les estoy compartiendo. De todas maneras, ahora también se les va a mostrar. Bien, lo que se les acaba de compartir viene a ser este reportaje. Es una simulación, básicamente, sobre lo que puede ocurrir ante un terremoto en Lima. A ver, esperamos unos minutos que pase esta parte de publicidad. Para llenar el carrito, aprovecha estos días para llevarte todito. En la tienda de Totusa hay arroz, atún y aceite y productos de limpieza por si hay visita sorpresa. ¡Corre la jarana de precio! Hija, se rompió el espejo y se cayó la tele. Tu papá está sangrando. Se rompió cuando se fue por los niños. ¿La bautizamos Chalaca? ¡Queda! En 1890, con fibra Movistar, esto se habría hecho viral. Creando contenido, pero fue siempre claro. Hija, se rompió el espejo y se cayó la tele. Tu papá está sangrando. Se rompió cuando se fue por los niños. ¿Tú estás bien?
Primo, no hicimos mochila. Por favor, busca las medicinas en el cajón de la cocina. Juan no me responde para que vaya a ver a los chicos. Se supone que ya debe haber llegado a la casa, pero no me contesta. Chicos, acabo de recibir a César que está en emergencia. Está muy grave, le cayó una pared encima. Bien, como hemos visto, esto es una simulación de un evento sísmico que pueda ocurrir no solamente en Lima, en cualquier parte del país, ¿no? Y bueno, generaría pues bastante impacto en la población, ¿no? Porque sabemos que esto puede generar saturación tanto en el tránsito y también en las comunicaciones, y sobre todo las afectaciones que estas puedan tener sobre la población. Eh, lo que quería comentarles con ello es que nosotros tenemos sismos cada cierto tiempo, podemos ir verificando estos sismos reportados dentro del IGP, donde nos va a dar cada cuánto tiempo se van generando, y hay un registro, ¿no? Y los podemos ir viendo acá, los últimos sismos que se van reportando, y vemos que cada mes y cada semana ahí tenemos el registro por hora y ubicación y magnitud que se viene dando, pero tal vez por la magnitud no las vamos nosotros identificando. Ahí les voy a compartir, y esta es una página del IGP, que acá lo podemos ver, y es una página bastante sencilla, bastante práctica, donde podemos tranquilamente filtrar, ¿no? Ahora sí filtro en todo el mes de julio cuántos sismos hemos ido registrando. Hasta el momento en julio en el Perú hemos tenido 35 sismos, cada uno de diferentes magnitudes. El último registrado a la fecha ha sido hoy, a las 12:18. El sismo se ha dado en Oxapampa, en la región Pasco, con una magnitud de 4.8, ¿no? Ahí podemos tener un poco más de detalle de este evento sísmico con un reporte, para ver el reporte acelerométrico, ¿no? Igual, como vemos, miren, hoy nada más hemos tenido dos sismos, ¿no? Otro a las 11 de la mañana en Cusco, en el distrito, en la provincia de Quispicanchi, en Cusco, a las 11:03, ¿no? Ayer hemos tenido otro en Loreto, y en Leoncio Prado, en Huánuco, y en Moquegua, y también en Tacna. Anteayer, y así cada día se está registrando diferentes sismos con diferentes magnitudes, como vemos aquí. Tal vez estas magnitudes que en muchos de los casos no nos da una alerta, porque tal vez no lo sentimos por la magnitud que tiene, ¿no? De 4.8, 3.5, 5, 4, 3.8. Se indica que a veces más de 5.5, más de 5 de magnitud, recién nosotros podemos tal vez percibirlo, ¿no? Sin embargo, esto genera una alerta, porque si vemos ahí, por cada mes y por cada día se viene teniendo un reporte. No hay un método a la fecha como para poder nosotros anticiparnos y saber en qué momento se daría un sismo. Y es por ello que, bueno, dentro de los estudios que se vienen realizando, hay una cultura de prevención, ¿no? Y parte de esta cultura de prevención estamos desempeñando nosotros, pues, como profesionales, para poder tener construcciones seguras y poder brindar protección a las personas, ¿no?
¿Esto por qué se da? Esto es por la ubicación global que tiene el país, ¿no? El Perú se ubica dentro del cinturón de fuego. Vemos el cinturón de fuego que está ubicada entre las placas de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca está justo debajo del Océano Pacífico y la placa sudamericana, bueno, dentro del continente, pues, ¿no? Generándose una zona de subducción, que más adelante vamos a explicar un poco más a detalle a qué se refiere a la subducción. De manera general, hablábamos que la placa de Nazca se está introduciendo por debajo de la placa sudamericana, ¿no? Y en este movimiento que se genera, ahí es donde vamos a ir viendo liberación de energía que se expande hacia el territorio y de acuerdo a la tipología de suelo en la cual se tiene las construcciones, se va a ir viendo las afectaciones sobre estas. Aquí podemos un poco entender cómo es que se genera una subducción, ¿no? Una zona de subducción se denomina, pues, y acá lo podemos representar, en la cual en el país tenemos la placa de Nazca, que sería la de la izquierda, ¿no? Que se va introduciendo en la placa sudamericana, y al introducir, pues, genera un punto de colisión denominado hipocentro, ¿no? Esta colisión que se da con este hipocentro genera ondas sísmicas y esto es lo que viene afectando pues de manera directa, de acuerdo a la superficie, al material que pueda tener el suelo, a las edificaciones en general, ¿no? Entonces las placas tectónicas, como vemos, se desplazan unas respecto a otras con diferentes velocidades. Bueno, aquí se puede considerar para la placa de Nazca, se desplaza a 2.5 centímetros por año. Entonces está en constante movimiento y es por ello la presencia de estos sismos que vemos registrados cada día en sí, ¿no? Prácticamente el movimiento que vemos se da cada día. Entonces, ¿cómo es que la sismicidad en zonas de subducción de la placa de Nazca, ¿no? En diferentes puntos, esto lo podemos ver desde un registro tal vez un poco más antiguo, desde 1973 a la fecha, ¿por qué se producen diferentes movimientos en diferentes zonas? ¿No? Y por qué hay distintas magnitudes, ¿no? Cada magnitud que se va generando nos menciona cuánta energía se libera al momento de generarse o de darse esta subducción. ¿Ya? Esto es lo que representa en la magnitud que vemos. Donde hay bastante preocupación es en las zonas donde no se da, ¿no? Donde se genera un silencio sísmico porque se asume de que puede haber una acumulación de energía que no está siendo liberada. Entonces, es bueno tener estos eventos sísmicos puntuales que se vayan dando en la zona. Sí, porque esto va demostrando que hay liberación de energía, ¿no? Y que esto no se va a acumular para un evento mucho mayor. Como los que vamos a ir viendo, de acuerdo a la reseña histórica de los últimos sismos en el país, podemos ver que en 1940 se ha dado un sismo en Lima y Callao, el 24 de mayo, ¿no? Con una magnitud de 8.2 en escala de Richter. Podemos ver aquí la foto, la vista del malecón de Chorrillos, ¿no? Una foto que nos muestra cómo las edificaciones se han ido cayendo pues a esta magnitud, ¿no? Ha habido bastantes pérdidas, tanto materiales como humanas, en este sismo de 1940. La historia también nos lleva a Huacho, en Lima, en 1966, con una magnitud de 7.5. Podemos ver la foto de la casona de San Marcos, que sufre serios daños. Algo también bastante conocido dentro de la historia, ¿no? En Huaraz, en Ancash, el 31 de mayo de 1970, se generó un sismo de magnitud 7.8. Aquí sí se registró 100.000 muertos, ¿no? 80.000 muertos más 20.000 desaparecidos.
Ya es lo que se registró en este sismo en Ancash, Huaraz. Otro sismo que podemos ir viendo de mayor magnitud, de 7.6 en Cañete, ¿no? Donde también hubo aproximadamente 2.700 millones de soles en pérdidas materiales que se ha generado. Ahí podemos ver las fotografías en las viviendas. También sabemos que Nazca es una de las ciudades en la cual está sufriendo bastante estos embates que nos dan los sismos, ¿no? Y acá vemos un registro de 1996, el 12 de noviembre, ¿no? Con una magnitud de 7.7, y vemos cómo esto afectó el Palacio Municipal de Nazca, ¿no? Aquí se registró 4 muertos, 624 heridos y 4.000 casas se derrumbaron. Acá podemos ver más daños de este mismo sismo, ¿no? Se dañaron pues estructuras muy importantes de concreto armado en colegios, en hospitales, ¿no? Podemos ver aquí, se dañaron 91 escuelas y 100 centros de salud, según los registros que se tienen. El 2001 también se ha registrado un sismo en Moquegua, ¿no? Con una magnitud de 8.4. Acá podemos ver la fotografía de los instantes en las que falla la torre de la Catedral de Arequipa, ¿no? Que también ha sido afectado, ¿no? Porque el sismo pues, se ha replicado en toda la zona de Moquegua, Tacna y Arequipa. Acá podemos ver más cómo el sismo se dio. Siempre el sismo viene acompañado, ¿no? Cuando tiene ciertos grados de magnitud, se genera un tsunami. Más abajo vamos a ir viendo por qué se genera el tsunami. En este mismo sismo del 23 de junio del 2001, en Moquegua, podemos ver que el tsunami también afectó a la ciudad de Camaná, posterior al sismo. Esto es un evento también que ha marcado bastante al país, ¿no? Y a partir de esto justamente se ha ido pues actualizando la norma para poder construir de forma sismo resistente. En Pisco, Ica, el 15 de agosto del 2007, ¿no? Se registró este sismo con magnitud de 7.9. Aquí se tiene registrado 431.000 damnificados, ¿no? También algo que se puede conocer de este sismo es que aquí colapsa la iglesia del Señor del Luren en Ica. Y ya pues aquí ahora reconociendo ya un poco más los sismos actuales que tenemos a la fecha, algo muy importante que pues ha recordado a toda la población los daños que producen los sismos y la preparación que deberíamos tener. Ha sido que se ha producido hace poco menos de un mes, 15 de junio, ¿no? En el Callao y Lima, con una magnitud de 6.1. Ha generado algunos desprendimientos de rocas en la Costa Verde. También ha generado daños en viviendas, ¿no? Como lo podemos ver, algunos parapetos que se han ido desplomando. Y, bueno, algunos elementos también que se han ido cayendo, ¿no? Esto nos va dando una alerta de la necesidad que se debe tener, pues, para poder anticiparnos, ¿no? Y prevenir, sobre todo, en las construcciones que vamos nosotros diseñando o en algunos casos calculando o desde la función en la cual nos corresponda, ¿no? Tal vez en todo ese sector de construcción. Esto no es ajeno también a lo que pasa en el mundo. Podemos ver pues que Chile ha tenido también mayor registro de terremotos en la historia de la humanidad. ¿Ya? Y es por ello que Chile está un poco más ya adelantado en el tema de la prevención, e incluso desde la normativa sismo resistente es mucho más exigente, porque ya ha podido
tener, ¿no?, todos estos eventos, ¿no?, como en este caso en Chile en 1960, con una magnitud de 9.5. En Indonesia también, el 2004, ¿no?, con una magnitud de 9.3, 275.000 muertos, ¿no? Aquí más que todo ha sido porque después del sismo que se ha generado, se ha tenido un tsunami bastante devastador. En Puerto Príncipe también, en Haití, ha sido pues un evento sísmico de 6.9, sin embargo, pues esto por las construcciones que se ha tenido, ha generado 317.000 muertos. Nuevamente, volviendo a Chile, ¿no? En febrero del 2010, podemos ver que una magnitud de 8.8 ha generado 500 muertos aproximadamente y pérdidas 2.700 millones. En Japón, también que están bastante acostumbrados a este tipo de movimientos sísmicos, se ha registrado un sismo de magnitud 9 grados, ¿no?, en el 2011, pero esto acompañado del tsunami, que ha generado 10.000 muertos y millones de dólares en pérdidas. Bien, entonces todos estos eventos que hemos identificado, y es lo que marca prácticamente pues toda la historia de los sismos, ¿no?, nos hace ver que, como ya hace un momento habíamos comentado, estamos en el cinturón de fuego. Esto hace que haya un riesgo sísmico latente en América Latina, ¿no?, y el Caribe, y en las regiones que están más expuestas a terremotos en el mundo. Acá podemos ver justamente que el Perú está ubicado en un riesgo muy alto, ¿no? Toda la zona de la costa tiene un riesgo muy alto, hay un alto riesgo y un riesgo medio en toda la zona de la sierra y selva. Sin embargo, esto nos lleva a preguntar qué tan grande podría ser un próximo sismo o terremoto en el país. ¿Cuál es el riesgo sísmico que podemos ir nosotros anticipando en una edificación? Para ello, pues, el IGP ha generado un sistema de alerta de sismos, ¿no? Que, bueno, básicamente lo que hace es prevenir la identificación del peligro, ¿no?, mediante un monitoreo y alerta de peligros, mediante una detección de las ondas sísmicas, ¿no?, que son detectadas por el sensor más cercano y transmitidas al CENSIS, y estas, a su vez, generan una alerta, ¿no? Y se envía la alerta a INDECI e INDECI difunde la alerta usando sirenas distribuidas de manera estratégica en la ciudad. Hemos demostrado que el último sismo no ha sido muy eficiente el uso de este sistema de alertas, pero ya se viene pues trabajando en las mejoras para poder un poco generar esta prevención, ¿no? Como vemos hace un momento se ha explicado cómo funciona la placa de Nazca en este foco y genera esta subducción que es el epicentro, y esto hace que estas ondas muevan toda la placa sudamericana, y de acuerdo a la composición del suelo puede afectar a diferentes construcciones. Vamos a ver entonces que en la actualidad no existe un método científico alguno que nos permita conocer la fecha de ocurrencia de los terremotos. Sin embargo, al encontrarse nuestro país dentro del cinturón de fuego, los habitantes debemos estar siempre preparados ante un eventual movimiento sísmico de gran magnitud. No, si bien la ciencia aún no puede predecir los terremotos, lo que sí sabemos es que estos movimientos son cíclicos, es decir, si han ocurrido en el pasado y volverán a producirse en el futuro. En el caso del Perú, el ciudadano ya debe ser consciente que al vivir en un país altamente sísmico, tiene que educarse para saber cómo proceder antes, durante y después de un sismo, ¿no? Los terremotos no tienen la culpa de nuestras equivocadas costumbres de vida. Es lo que nos menciona
el doctor Hernando Tartavera, que es el presidente ejecutivo del IGP. Entonces vemos pues que si nos vamos al tema ya de las construcciones, cómo se dan las construcciones actualmente, ¿no? Se va dando en base a nuestras costumbres de vida. Entonces, es por ello que él menciona que los terremotos no tienen la culpa de las equivocadas costumbres de vida que tenemos, ¿no? Es por ello que podemos identificar eventos que se pueden premonitores a lo largo del plazo, eventos premonitores a lo largo del plazo. Esto según las tendencias de una actividad sísmica, según la acumulación de esfuerzos, de formación regional de la corteza, ¿no? Ahí se tiene un registro de las lagunas sísmicas que se tiene registrado. Entonces, un poco para poder anticiparnos a qué zonas pueden estar afectados o pueden generarse futuros sismos. Como habíamos visto en este gap sísmico, tenemos un mapa de zona de silencio sísmico. Esa zona de silencio sísmico son las zonas más críticas que posiblemente podamos tener un evento cercano, ¿no? Vemos en color rojo las zonas de grandes terremotos que tienen un silencio sísmico mayor a 100 años. Entonces, como tienen mayor tiempo de silencio sísmico, tiene un alto potencial sísmico, o sea, de que ocurra, ¿no? Es casi toda la zona sur del país, ¿no? Como Tacna, por esa zona, y toda la zona norte de Chile. Después tenemos unas zonas de grandes terremotos, que esto va entre 30 a 100 años de silencio sísmico, que bueno, es toda la zona centro y sur del país, toda la costa. Luego ya se va acompañando toda la zona norte con zonas sin registro histórico de terremotos, por lo tanto, aquí no es una zona de un potencial nulo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir nosotros identificando que por estas zonas puede haber un futuro sismo. Como vemos, se generan entonces unas lagunas sísmicas. Entonces, las lagunas sísmicas te identifican, ¿no? De acuerdo a las fechas, cómo se puede esto retornar. Como hemos comentado, esto es cíclico. Entonces, cada que se tiene un registro de algún sismo, vamos a ir contabilizando los años hasta que se produzca un siguiente sismo en esta zona. Y como vemos en la parte de Lima, si nos centramos en la capital, desde 1974 es que no se tiene un sismo de gran magnitud. Por lo tanto, aquí ya hay un silencio sísmico de muchos años, ¿no? Como les explicaba hace un momento, cómo es que se produce este acoplamiento, ¿no? En una placa de subducción, que es una placa que básicamente va ingresando de otra placa que va a estar sobremontada. Y en esta zona adherida es donde se genera la deformación, una deformación lenta que luego, de acuerdo a la composición del territorio, va a ir transmitiendo estas ondas hacia las construcciones. Pero además esta zona de impacto, esta zona adherida, ¿no? Libera también energía que se propaga en el mar, ¿no? Generando las olas de tsunami. Y es por ello que dentro del registro histórico mundial hemos visto que en varios países el sismo no es que ha generado todas las muertes que hemos visto, sino ha sido el tsunami, ¿no? Entonces nosotros también estamos en una zona de costa y es muy probable también que posterior a un sismo podamos tener este tipo de eventos asociados. Como vemos aquí, un mapa sísmico desde 1960 a la fecha, ¿no? Podemos ver el registro de los sismos que se han ido produciendo en todo el país, con sus magnitudes, ¿no? Y por colores acá vemos. Un mapa sísmico en el país. Y a la fecha, claro, esto ha ido aumentando. Entonces, si nos vamos ya a las edificaciones, se dice que una edificación es sismo resistente cuando se diseña y se construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficientes que nos permita soportar
esta acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. Bien, ante este peligro sísmico, el Perú tiene la norma E030 que se ha actualizado al 2018. ¿Ya? Esto se ha venido actualizando pues desde los primeros sismos registrados que hemos visto, ¿no? Las normas se han ido modificando y se han vuelto pues mucho más exhaustivas, ¿no? En esta zonificación que vemos aquí, anteriormente tal vez era distinta la zonificación, pero con esta norma E030, que es la norma que nos rige para el diseño sismo resistente de todas las construcciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, nos establece las condiciones mínimas para el diseño sismo resistente de los edificios, y esto es de aplicación nacional. Esta es una norma que tiene como objetivos evitar la pérdida de vidas humanas, nos permite asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. Vemos que a la fecha tenemos entonces 4 zonas. Es una zonificación, es un factor que se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. Conocida como factor Z. ¿Ya? Esto es un factor de aceleración de gravedad. Acá vemos una tablita con los factores de aceleración. Sin embargo, esto para que se pueda entender mejor lo vamos a resumir de esta manera. La zona 1 es una zona de magnitud baja, ¿no? Una zona sísmica baja lo podemos denominar, ¿ya? La zona 2, una zona sísmica media. La zona 3, zona sísmica alta, ¿ya? Zona 3 de 0.35 de factor Z. Y la zona 4, que es prácticamente toda la franja costera del país, es una zona sísmica muy alta. ¿Ya? Así lo podemos catalogar entre una zona baja, media, alta y muy alta, toda la franja roja que vemos aquí. Bien, entonces ya habiendo identificado la norma E030, vamos a ir viendo esta norma, pero de forma un poco más gráfica, para que se pueda entender cómo esta la podemos ir aplicando dentro de la construcción sismo resistente según la E030. ¿Ya? La norma S030 nos refiere a una ubicación adecuada, a una ubicación que deberíamos tener en lugares seguros para construir las viviendas, ¿no? Aquellos que están alejados a zonas donde hay peligros naturales. La mejor ubicación es un terreno plano, tal vez, con un suelo firme y resistente de roca o grava. Esto es algo que el suelo firme para edificar, pero claro, si es que dentro de nuestros terrenos no necesariamente tenemos un suelo firme, podríamos ver alternativas para poder hacer un mejoramiento de ese suelo. Pero eso es una recomendación, la ubicación. Ubicaciones inadecuadas, donde no debemos construir una vivienda porque es peligroso, ¿no? En zonas de quebradas o laderas pronunciadas, donde ante cualquier movimiento sísmico, estas pueden generar desprendimiento o la misma estructura puede fallar. Bien. Aparte de que esto también es un riesgo para otro tipo de eventos, como es el que pasó en Huaraz, ¿no? Que no necesariamente tal vez el lugar era, o el suelo de ese terreno era un suelo malo, ¿no? Sino era porque el nevado era el que estaba ubicado en la parte alta, ¿no? Y por eso es que se ha visto afectado toda esta población. Podemos ver aquí ubicaciones donde no es recomendable construir en zona de derrumbes, sobre rellenos mal compactados, en zonas que son inundables por crecida de ríos. ¿Ya? Podemos ver también sobre suelos de relleno sanitario o desmonte, aquí no deberíamos construir, en terrenos con napa de agua muy alta, la napa freática, ¿no? Esto normalmente se genera pues en la zona de la costa o en la selva. Ya identificar la napa freática, que en ciertos periodos de tiempo vemos que el agua puede generar o está muy cerca de la superficie, ¿no? La napa freática.
Entonces, aquí podemos ver algunas recomendaciones de una vivienda sismo resistente de albañilería confinada de ladrillo. Está diseñada y construida para que sus muros resistan a los terremotos. Esta debe tener una forma simple y simétrica en planta. Sus muros resistentes deben estar muy bien construidos y siempre deben estar confinados por columnas y vigas de concreto armado. Y acá es muy importante cuando hablamos de confinados. Justamente dentro de las recomendaciones vamos a ir viendo ello. La losa aligerada, bueno, esto para conocer un poco los elementos que contiene esta vivienda sismo resistente de albañilería confinada. Tenemos la losa aligerada, quien transmite toda la carga que tiene encima, que es su peso propio, el peso de los tabiques o muebles que pueda tener encima de la losa. Estas las transmite hacia los muros, hacia las columnas, ¿no? Hacia las vigas que tenemos ahí. Al estar unida con los muros, esto, en un diseño de albañilería, la losa está unida a los muros. Al estar unido a estos muros, permite que todo esto trabaje en conjunto cuando ocurre un sismo. Por ello es que es muy importante que estos muros tengan vigas y columnas de confinamiento. Y esto es lo que hemos evidenciado en este último sismo que se ha dado en Lima, ¿no? Que bueno, no ha sido de una magnitud muy alta. Sin embargo, hemos visto que había muros que se han ido agrietando o desplomando. Entonces, era necesariamente porque tal vez no contaban con unas vigas y columnas de confinamiento. ¿Qué son esas vigas y columnas de confinamiento? Son elementos de concreto armado construidos alrededor de los muros. Hace que este muro se amarre y si es que por ahí se genera un agrietamiento en el muro, las vigas y columnas no permiten que las grietas eh, puedan seguir avanzando. Por lo tanto, el elemento, el paño del muro, quedaría solamente dañado, más no toda la estructura, ¿no? Porque las vigas y columnas sigue generando esta función de transmitir la carga y resistir la estructura. Entonces, los muros, como hemos visto, son elementos más importantes, son los elementos más importantes de una estructura de albañilería, ¿no? Porque de esta manera se transmite toda la carga vertical de la losa a la cimentación. Y esto nos permite resistir las cargas sísmicas. Estos muros deben ser hechos de ladrillo macizo y estar confinados por vigas y columnas de concreto. Solamente los muros que están confinados resisten correctamente o bien a los sismos, ¿no? El cimiento también es importante porque es el que recibe y el que traslada todas las cargas de la estructura hacia el terreno. Y los sobrecimientos transmiten las cargas de los muros a las cimentaciones, ¿no? Y confina también, además, los muros del primer nivel. Entonces, algunas recomendaciones que se tiene es que los muros confinados por vigas y columnas son los que resisten los terremotos. Para que nuestras viviendas o construcciones sean sismo resistentes, se recomienda que se tenga mayor cantidad posible de muros confinados, pero en ambas direcciones. Ojo con los tabiques, ¿no? Los tabiques son muros de ladrillos livianos, ¿no? Pueden ser muros pandereta, pero estos no se utilizan para confinar o para poder recibir estas cargas, sino solo sirven para separar los ambientes de la casa. Y es algo que también se ha visto en el último sismo, que han utilizado ladrillos pandereta para poder delimitar o cercar la vivienda como si fuera un ladrillo macizo, ¿no? Entonces, cuando ha recibido la carga, estos ladrillos livianos, como son los ladrillos pandereta, se han visto agrietados. ¿Qué nos recomienda también la norma 030 para diseño de construcciones sismo resistentes, ¿no? Nos recomienda tener una configuración, ¿no?, que resista los sismos. De esta manera se puede diseñar teniendo una adecuada forma o una buena distribución de los muros. Acá vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo no debería ser y cómo sí debería ser. Bueno, de manera general, ¿no? Porque sabemos que los diseños pueden ser diversos. ¿Y por qué no? Es lo que nos recomienda la E030.
¿Qué es lo que no se debería hacer? Tener formas irregulares, ¿no? La forma de una vivienda debe ser lo más simétrica posible, ¿no? Tanto en planta como en elevación. Las losas aligeradas no deben tener demasiadas aberturas tampoco. ¿Ya? Ahí está. Entonces, de manera general, pues no quiere decir que construyamos solamente casas cuadradas, ¿no? Sino que si es que vamos a tener formas irregulares, estas se puedan dividir por juntas, ¿no? Y no solamente tener todo un bloque, pero de forma irregular. Esto no genera un diseño adecuado, ¿no? Una forma irregular. Una forma simétrica permite mejor resistencia a sismos. Después los muros, la disposición de los muros, ¿no? Construye los muros buscando una simetría en la vivienda. Debes tratar de equilibrar, ¿no? O de tener una similar o misma cantidad de muros en las dos direcciones. Claro que no vamos a tener siempre una misma cantidad, pero tenemos que equilibrar en las dos direcciones. En la parte izquierda tenemos una forma inadecuada donde vemos que de la mitad hacia la izquierda hay una mayor cantidad de muros en ambas direcciones y de la mitad hacia la derecha vemos que prácticamente no hay mayor cantidad de muros, no está equilibrado. Sin embargo, en la imagen de la derecha vemos una forma mucho más proporcionada y distribuida de muros en ambas direcciones. Esto hace que ante un eventual sismo, por ambas direcciones se pueda resistir a este movimiento. Otra de las recomendaciones nos da respecto a las dimensiones y a la proporción entre sus dimensiones. El largo de la vivienda no debe ser mayor que 3 veces el ancho, nos dice la norma. Entonces, si vemos el ancho de la vivienda, si el largo es mayor que 3 veces su ancho, no está de manera adecuadamente proporcionada. Sin embargo, si es que el ancho o el largo es menor a 3 veces el ancho, sí está bien proporcionada, ¿no? Esto respecto a la proporción. Si vemos la vivienda, una vivienda de 2 pisos en este ejemplo, en elevación, también es importante ver la distribución de los vanos, ¿no? Los vanos, tanto para las puertas y ventanas. Se debe construir hasta la viga solera y se debe ubicar en el mismo sitio en todos los pisos, ¿ya? Entonces, no generar una irregularidad en elevación. Entonces, los vanos de ventanas y puertas mal ubicadas, acá podemos ver, ¿no? Una puerta, una ventana y otra ventana en otra distribución. Acá también vemos que hay una ventana y arriba hay 2 ventanas. Están ubicadas de manera, ¿no? Irregular. En la parte de la derecha vemos que hay vanos de ventanas y puertas bien ubicadas. Y justo encima de la puerta hay un vano de ventana. Lo mismo aquí, ¿no? Encima de una ventana hay otra ventana. Entonces aquí vemos una ubicación de vanos, de puertas y ventanas mucho más ordenadas. Y esto genera pues de que esto pueda tener mayor resistencia a un evento sísmico. Lo mismo con la ubicación de los muros en un segundo piso, ¿no? O un siguiente piso sería, ¿no? La ubicación, procuremos siempre construir muros del segundo piso sobre los muros del primer piso, ¿no? No apoyándolas sobre directamente una losa que no tenga una continuidad. Lo adecuado es tener la mayor cantidad de muros sobre la proyección del otro muro. Ya los muros bien ubicados. Después tenemos las losas, que ya de manera general habíamos comentado, ¿no? Es importante que las losas estén bien proporcionadas y tengan la misma forma en todos los pisos, ¿no? En lo posible, ¿no? Aquí en la parte izquierda de la imagen tenemos que las losas van cambiando. En algunos casos tiene perforaciones, en otros casos no tiene perforaciones, en otros casos tiene ciertos volados. Hay irregularidad, diferentes losas en cada piso. Pero si mantenemos losas similares en todos los pisos, vamos a estar teniendo una construcción sismo resistente, ¿no? Eso es también importante y se ha visto bastante en el sismo de Ica, ¿no? El tema de la proporción de los vanos, porque aquí las aperturas o las aberturas
debilitan a los muros, ¿ya? No construyamos vanos que tomen más de la mitad del muro, ¿no? A menos que, pues, tengamos otro tipo de confinamiento, ¿ya? En este caso debe ser menor a la mitad de la distancia. O sea, si la distancia del paño del muro es L, el ancho del vano debería ser menor a la mitad, o sea, por lo menos la mitad a menos, ¿no? Como en la parte derecha. La longitud, el ancho de la ventana es la mitad de la longitud. Máximo debería ser la mitad. Pero esto es si es que no lo vas a confinar, pero si es que tú quieres utilizar todo el vano, tendrías que utilizar otro tipo de confinamiento, ¿no? Para que no se vea afectado. Y por último, otra recomendación que nos da la norma 030 son los elementos resistentes a terremotos, son los muros confinados, ¿no? La vivienda debe tener similar cantidad de muros en las dos direcciones. Esto ya lo habíamos comentado también. Los pocos muros confinados en una sola dirección corta de la casa hace que estos muros puedan rápidamente desplomarse, ¿no? Pero en cambio, si es que tenemos una cantidad proporcionada de muros confinados en ambas direcciones, esto va a hacer que pueda resistir mejor. Entonces, una construcción insegura. Vamos a ir viendo algunos gráficos con errores más comunes que se generan en las viviendas que han sido construidas, ya sea por profesionales o de manera informal, ¿no? Viviendas inseguras frente a sismos o terremotos. En principio, la mano de obra no calificada, ¿no? Mano de obra que a veces no está capacitada para poder hacer una mezcla o para poder asentar un muro, ¿no? Sin conocer tal vez los espesores de mortero que se vayan a utilizar. También los controles de calidad que se puedan tener respecto a los materiales. En este caso, si es que vamos a utilizar arena o cemento o ladrillo o acero y demás elementos o materiales para la construcción. Acá podemos ver un ejemplo de una vivienda, ya que va a sumar todos los criterios que hemos visto, ¿no? De lo que no se debería construir, ¿no? Acá vemos diferentes tipologías, por ejemplo, la planta de forma irregular. Vemos que hay una planta de forma bastante irregular. Hay unas juntas que no son uniformes. Podemos ver columnas que se han quedado con vigas, ¿no? Con cangrejeras, que eso básicamente es cuando no se ha podido vibrar bien el concreto al momento del vaciado, produce bastantes cangrejeras, o cuando no se ha mezclado bien en los materiales, ¿no? O por la presencia también de humedad que pueda haber en la mezcla. Pocos muros resistentes en ambas direcciones. También podemos ver que hay pocos muros que se puedan generar en ambas direcciones. Muchas aperturas en los muros. Después tenemos muros demasiado largos, o no hay continuidad vertical de los vanos, o unos cimientos sobre un suelo que no es firme, en este caso puede ser sobre un relleno sanitario. Muros sin amarre, vemos que ahí los muros no tienen ningún amarre, solamente están juntados, ¿no? O voladizos demasiado largos. Muchas aberturas en las losas de los techos. O en algunos casos tenemos armaduras expuestas también, ¿no? Que esto, cuando están expuestas, luego se generan, pues, oxidaciones que se van a dar. Una construcción segura, vamos a ir viendo una construcción segura que está bien diseñada. Aparte, tiene materiales y mano de obra calificada, ya sea por un ingeniero civil, por un arquitecto, un maestro de obra, ¿no? Que conoce y está capacitado con los procedimientos necesarios que nos establece la norma. Además de buena calidad de materiales, ¿no? Vemos materiales de buena calidad. Aquí se hace énfasis en no vale la pena ahorrar comprando materiales de calidad dudosa. Acá podemos tener una edificación
que cumple con las recomendaciones que nos da la norma, ¿no? Como las dimensiones de una edificación proporcionadas, ¿ya? Vemos bastantes muros confinados en ambas direcciones, muros del segundo piso apoyados sobre muros del primer piso, columnas y vigas sin cangrejeras, esto es dentro ya del proceso constructivo, juntas de espesor uniforme entre ladrillos, tenemos muros confinados, cimentación en suelo firme, todos los muros están a plomo, la ubicación de las ventanas o vanos de ventanas y puertas están bien proporcionadas y están ubicadas hasta la losa, llegan hasta la losa, ¿no? Y están ubicadas justo alineadas del primer piso. Bueno, algunas recomendaciones entonces que se puede tener, ¿no? Alguna tecnología a usar. Conocemos que, bueno, si bien es cierto, a veces los diseños pueden ser múltiples, pero también hay una tecnología que nos ayuda justamente a hacer estos cálculos y a poder proporcionar estos criterios que hemos visto, ¿no? Para no hacer solamente viviendas cuadradas o regulares, sino el diseño puede ir un poco más allá con la tecnología a usar, ¿no? Por ejemplo, los disipadores de energía, que ya se utilizan bastante en los hospitales porque estos equipamientos deben resistir cualquier embate que se pueda tener, ¿no? Ante un posible evento sísmico, esto debe ser un lugar de protección para la población, ¿no? Entonces tiene disipadores de energía, que son como amortiguadores que ante un evento sísmico reducen el impacto o el movimiento en la edificación. Entonces es como un amortiguador, vemos ahí, que se van ubicando donde se va a tener el evento. Por eso es que vemos casi que en las esquinas se puede tener los disipadores de energía, ¿no? Otro de los elementos que se van agregando en las cimentaciones de las edificaciones son los aisladores. Ya los aisladores netamente se ubican en la cimentación, ¿no? Como vemos aquí, son elementos que permiten, son como rodillos, ¿no? En la cual si es que se genera un movimiento, hace que el edificio reduzca el movimiento, o sea, el impacto del movimiento que se va generando en la superficie. ¿Ya? Entonces, estos aisladores también se utilizan ya bastante en las construcciones, como le decía, en los equipamientos, centros comerciales, hospitales y demás, ¿no? Bueno, entonces esto va a ayudar pues a reducir el movimiento sísmico y el impacto directamente hacia la estructura. Para esto también, bueno, para justamente hacer este cálculo de qué elementos se deberían reforzar o qué elementos se ven más críticos ante un posible evento sísmico, se utiliza pues algunos softwares también, ¿no? Que podemos ir nosotros ya identificando, como es el MATCAT, que viene bastante asociado a un Excel, ¿no? Que esto básicamente para hacer los cálculos, ¿no? La memoria de cálculo ante un evento sísmico, ¿no? Estos cálculos luego los vamos a ir llevando, ¿no? Ya a un simulador o una memoria de cálculo que podamos ir teniendo en otro software, como es el MATLAB, también nos ayuda bastante a poder modelar estos elementos. Después también tenemos otros de modelamiento netamente, como es el SAP 2000, que también nos permite realizar modelados de acuerdo a estos cálculos que podamos nosotros diseñar. Entonces, cuando se diseña pues ya asumiendo cargas sísmicas que se puedan tener, ¿no? Tal vez de 8 grados, 9 grados, 10 grados, tal vez, ¿no? Para poder resistir ante esos eventos sísmicos. Tenemos el ETAPS también, que básicamente es pues, la construcción estructural del edificio, donde una vez que tengas la construcción estructural con todos los elementos, se hace una simulación para ver qué elementos falla, y de acuerdo a eso se puede ir reforzando, ¿no? Estos elementos que se han identificado que están fallando ante ese evento sísmico simulado. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros vamos viendo pues que
estos grandes edificios que podemos ver en todo el Oriente Medio, ¿no? Han sido justamente calculados con un evento sísmico mayor para que estos estén protegidos ante un posible movimiento sísmico. Más de esto, entonces, podemos recoger dentro de esta bibliografía que vemos la norma E030, que es el diseño sismo resistente, es la que rige actualmente para el diseño de nuestras edificaciones, ¿no? Podemos ver algunos comentarios a la norma que nos va a permitir tal vez poder interpretar de mejor manera esta norma, ¿no? Los comentarios a la norma E030 por el ingeniero Alejandro Muñoz, ¿no? Que nos va a ayudar bastante a comprender justamente estos procesos. Bien, eso sería todo entonces. Muchas gracias por su participación. Quedo atento a algunas consultas o dudas que pueda surgir en la sala.